Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a grabar un vídeo hoy, iniciando un área que todavía no habíamos visto, que es el tema de la función pública valenciana. Hay una ley, que es la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, y vamos a ver la parte uno, un primer vídeo. Esta ley, ¿vale? 16/2021, es complementaria al Estatuto Básico del Empleado Público. Y leyendo esta ley y estudiando el EBEP, el Estatuto, aprenderéis bastantes cosas, con lo cual lo recomiendo tanto para oposiciones de la Comunidad Valenciana como para oposiciones estatales. Además, vamos a ver un decreto, ¿vale? En concreto, el decreto, digo, 42/2019 del Consell, que regula, ¿vale?, las condiciones de trabajo para el personal funcionario de la Generalitat Valenciana, ¿vale? Luego, resumiendo, la ley, ¿vale? La ley 4/2021, ¿vale? La ley 4/2021 de 16 de abril, ¿vale? Que la tenemos aquí. La ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana, por favor, en su versión consolidada, porque además es muy reciente, es del 2021 y deroga una ley anterior. Luego tenemos el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? El EBEP, que ya tenemos un vídeo por ahí, pero hay gente que nos ha pedido más. En cuanto podamos lo grabaremos, aunque ya digo, este también puede serviros, y el decreto de la Generalitat Valenciana del Consell 42/2019, ¿vale? Muy importante también. Bueno, vamos a empezar como siempre. Para seguir mejor el vídeo, ya sabéis que en los comentarios tenéis un acceso al link de mi página web donde está este vídeo en un artículo escrito con las preguntas, las respuestas y los comentarios legales, los artículos, y así lo podéis seguir mejor, ¿vale? La pregunta uno dice, según el artículo 42 de la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana, las relaciones de puestos de trabajo incluirán. Antes de responder a esta pregunta, voy a comentar brevemente ese artículo 42 de la ley, ¿vale? Ese artículo 42 se llama la clasificación de los puestos de trabajo. Y esa clasificación, si pensáis con sentido común, simplemente lo que hace es clasificar los distintos puestos de trabajo de la Administración Pública Valenciana. Entonces dice, es el procedimiento a través del cual, previo análisis de cada puesto, se determina la posición organizativa, de qué posición ocupa cada trabajador dentro de la Generalitat Valenciana, su contenido funcional, es decir, se establecen las funciones de cada trabajador y los requisitos para desempeñar ese puesto de trabajo. ¿Qué me van a pedir a mí para poder desempeñar ese puesto de trabajo? Además de otras características, aprobándose mediante resolución. Y precisamente en esta pregunta número uno nos pregunta, valga la redundancia, cuál es el contenido mínimo de esa resolución de puestos de trabajo. Entonces tenéis aquí una enumeración de características, ¿vale?, de elementos que tiene que contener esa resolución de los puestos de trabajo, ¿vale? Entre otras, pues estará la retribución, la inscripción orgánica, la naturaleza jurídica, etcétera, etcétera, la localidad. Entonces, volviendo a la pregunta que nos interesa, que salió en el examen, número uno, según el artículo 42 de la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana, las relaciones de puestos de trabajo incluirán apartado A, que es la verdadera,
La clasificación profesional en un grupo, subgrupo o agrupación profesional para los puestos funcionariales y en el respectivo grupo profesional para los puestos laborales. En palabras normales, nos va a indicar para los funcionarios el grupo, el subgrupo o la agrupación profesional, la APF que se conoce. Grupo, subgrupo y APF. Y para el personal laboral, para los puestos laborales, que también los hay dentro de la administración pública, nos va a indicar el grupo profesional. Entonces, apartado A, verdadero, artículo 42, apartado 2, punto C. ¿Vale? El apartado B es falso, dice, esa resolución de puestos de trabajo, acordaros que estamos viendo, incluirá, nos dice, las retribuciones complementarias y pagas extraordinarias asignadas al mismo. Es falso porque la ley simplemente dice que incluirá las retribuciones asignadas al puesto de trabajo. No dice nada de complementarias ni de pagas extraordinarias. Eso lo han añadido para equivocar. Apartado C también es falso. Dice que esa resolución de puestos de trabajo incluirá la provincia del puesto. En ningún momento incluye la provincia. Simplemente incluye la localidad donde se tiene que trabajar y la movilidad geográfica en su caso si es un puesto que requiere de la misma. Apartado D, ¿vale? También falso, dice solo la adscripción funcionarial, ¿vale? Y no es la adscripción funcionarial, sino que es la adscripción orgánica. Adscripción orgánica, que como ya hemos comentado, es dentro de esa organización, de ahí lo a orgánica, de ahí lo de orgánica, dentro de esa organización, porque sirve también para una empresa privada, dentro de una empresa privada, dentro de la administración pública, dentro de esa organización, ¿dónde voy a estar yo situado como trabajador? Adscripción orgánica, ¿vale? Bueno, pregunta 1, artículo 42, la clasificación de los puestos de trabajo. Pregunta 2, dice, las circunstancias que pueden dar lugar al nombramiento de personal funcionario interino son las siguientes. Esto lo suelen preguntar bastante. Lo que es el personal interino, veréis bastantes preguntas tipo test sobre esta cuestión. ¿Vale? Esto está en el artículo 18. ¿Vale? Artículo 18 dice personal funcionario interino. Artículo 18 de la ley, acordaros, 4/2021 de la función pública valenciana. Lo repito ahora mucho al principio para que se os quede la ley. Insisto, las circunstancias que pueden dar lugar al nombramiento de ese personal funcionario interino son las siguientes. Apartado A. La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo durante el tiempo estrictamente necesario. Verdadero. Se puede nombrar a una persona como funcionaria interina para sustituir de forma transitoria, no de forma permanente, de forma transitoria. Ahí está el quid de la cuestión. De la persona titular de un puesto de trabajo durante el tiempo estrictamente necesario. ¿Vale? Apartado B. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Verdadero. Aquí cuidado con las dos cantidades, la de 9 meses dentro de un periodo de 18, porque os las van a cambiar. ¿Vale? Aquí no lo hacen, pero en otras preguntas estoy cansado de ver cómo lo cambian para que no se equivoquen. ¿Vale? Insisto, verdadero. Se puede nombrar
funcionarios interinos para hacer frente a un exceso o a una acumulación de tareas por un plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18. Si os sirve para acordaros, fijaros que 9 meses y 18 son múltiplos, ¿vale? 2 por 9, 18. Acordaros, 9, 18. Apartado C dice, la existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera por un plazo máximo de 3 años en los términos previstos en el apartado 9. Esto es verdadero también, ¿vale? Y cuidado porque justamente todo lo relativo al personal funcionario interino se ha modificado hace muy poco tanto el estatuto básico del empleado público como también esta ley. ¿Vale? Entonces ahora los funcionarios interinos no es como antes que podían estar un montón de años, incluso se jubilaban de funcionarios interinos, sino que ahora la ley les ha dotado de esa temporalidad máxima, de ese plazo máximo de 3 años, ¿vale? Y esto está desarrollado en ese artículo 18, ¿vale? En el apartado 9, ¿vale? Donde os lo podéis leer, pero dice que ese personal funcionario interino estará como máximo 3 años, ¿vale? Dice, excepcionalmente el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza a contar desde el nombramiento siempre que se haya ya establecido que va a aparecer un funcionario de carrera, es decir, que se podría alargar esos 3 años si ya ha salido a concurso y hay una persona que la ha aprobado y entonces vamos a dejar a este señor que esté un poquito más, pero si no es así, ese personal funcionario interior a los 3 años, en teoría, porque todavía esta ley no se ha llevado a la práctica, tiene que ir fuera y se cubrirá con un funcionario de carrera. ¿Qué pasa? Han dicho, si no hay un funcionario de carrera, pues que entrará otro personal funcionario interino, pero será distinto al que estaba hasta esos 3 años, ¿vale? Es una especie de triquiñuela de la ley, porque ya sabéis que la Unión Europea ha acusado a la administración pública de un exceso de temporalidad y por tanto esta ley ha sido modificada y el estatuto básico del empleado público también para, en teoría, acallar a la Unión Europea, ¿vale? Pero bueno, eh, a lo que vamos. Funcionario interino, plazo máximo de 3 años. A los 3 años se tiene que marchar. Si no hay un funcionario de carrera, aparecerá otro interino. Y si viene un funcionario de carrera, pues el interino se podrá esperar un poco, unos meses, hasta que tome posesión el funcionario de carrera. ¿Vale? Pero insisto, leeros ese artículo 18, muchas modificaciones, la gente que lleva tiempo preparando la oposición, cuidado, porque esas cosas les gusta preguntarlas ante los cambios que han habido recientemente. Pregunta 3. Dice, todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a acceder al empleo público de conformidad con los siguientes principios. ¿Vale? Esto está en el artículo 60, que son los principios de selección, ¿vale? Entonces, artículo 60, principios de selección. Y apartado A dice, dependencia, publicidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. Es falso, porque dependencia no. Los órganos de selección tienen que ser independientes. Publicidad, pues tampoco, porque los órganos de selección tienen que ser confidenciales. Luego, entonces la ley nos dice justo lo contrario. Independencia, confidencialidad
y discrecionalidad técnica, ¿vale? Repito, independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica. Apartado B dice privacidad de las convocatorias y sus bases. Privacidad, ¿no? Es decir, las convocatorias tienen que ser públicas para que todo el mundo sepa que existen y aquellas personas que quieran se puedan presentar, ¿vale? Entonces es publicidad de las convocatorias y sus bases, lo que sería falso, porque pone privacidad. La C dice imparcialidad y profesionalidad de las personas que formen parte de los órganos de selección. Esta es la verdadera, ¿vale? Imparcialidad y profesionalidad de las personas que formen parte de esos órganos de selección. ¿Vale? Acordaros que estamos hablando de los órganos de selección para elegir empleados públicos, que esos órganos tienen que cumplir una serie de principios y que esos principios están recogidos en el artículo 60 de esta ley que os tenéis que leer, ¿vale? En concreto hay ahí, ya digo, varios principios, el más conocido, el de igualdad, mérito y capacidad, publicidad de las convocatorias y sus bases, transparencia, ¿vale? ¿Qué más principios? Sigo leyendo. Imparcialidad y profesionalidad, ya lo hemos visto, de las personas que formen parte de esos órganos de selección, independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos, adecuación del contenido, muy importante, a las pruebas que formen parte de los procedimientos selectivos, a las funciones a asumir y a las tareas a desarrollar, es decir, que no nos pueden preguntar lo que quieran, sino que tienen que preguntar, ¿vale? Eh, según el contenido que se haya establecido. Agilidad, ¿vale? Sin perjuicio de la objetividad en los procedimientos de selección, eficacia y eficiencia, igualdad de oportunidades entre ambos sexos y accesibilidad universal. ¿Vale? Luego, leeros e intentar memorizar esos principios que tienen que cumplir la administración para seleccionar a su personal. Pregunta 4. Dice, causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera. Esta también la preguntan bastante. Este está en el artículo 69 de la ley, que dice causa de pérdida, perdón, de la condición de personal funcionario de carrera. En este caso, la respuesta verdadera, ya lo veremos, es la C, dice, la A dice la denuncia, y ponen la denuncia porque una de las causas es la renuncia. Entonces, denuncia, renuncia, intentan que nos equivoquemos. La denuncia no es una causa de pérdida del personal funcionario de carrera, ni mucho menos. B dice la jubilación parcial, falsa. Es la jubilación total. ¿Vale? También son muy perspicaces, intentan ahí equivocarnos. La C dice la sanción firme de separación del servicio. Esta es verdadera, es la verdadera. Una causa de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera es la sanción firme de separación del servicio. Y la D, que a mí me hace mucha gracia, pone el desfallecimiento. El desfallecimiento que es el cansancio. Pues no, es el fallecimiento. En vez de fallecimiento, ponen el desfallecimiento. Aquí está un poco bromista el que hizo las preguntas, pero bueno. Entonces, insisto, artículo 69, causa de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera. Artículo 69. La renuncia, de que nosotros renunciemos al puesto y nos vayamos. La pérdida de la nacionalidad, muy importante. La jubilación total. La sanción firme, como hemos dicho, de separación del servicio.
la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviera carácter firme y el fallecimiento, es decir, que si nos morimos también perdemos el cargo, el puesto de funcionario de carrera. ¿Vale? Pregunta 5. Dice, el personal funcionario tiene derecho por accidente o enfermedad grave del cónyuge, pareja de hecho o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad a, ¿vale? Entonces, esta pregunta y bastantes más que os vais a encontrar tratan sobre los permisos. Entonces, tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como el EBEP, perdón, tanto el EBEP como la Ley 4/2021, los dos veréis bastantes artículos de permisos y licencias. Les encanta preguntarlo porque son días. Pues este permiso son 2 días, el otro son 4, el otro son 10, el otro. Me estoy inventando las cantidades, ¿vale? Pero son días y hay que sabérselos, memorizarlos. Entonces eso les encanta porque uno, pues es complicado saber tantos permisos. Entonces, en este caso, nos dice el permiso concreto que tiene una persona por accidente o enfermedad del cónyuge, de la pareja de hecho, si no están casados, o de un familiar que sea de primer grado. Entonces, aquí la respuesta correcta es la C, que dice que es un permiso de 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad. ¿Vale? No os digo las otras, la A, la B y la D para no marearos, ¿vale? Que son las falsas. La verdadera, insisto, para el caso de enfermedad grave, accidente del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado, fijaros esto, primer grado de consanguinidad o afinidad, porque si es el segundo grado cambiará, ahora luego lo veremos. ¿Vale? Entonces, si es primer grado, insisto, 3 días hábiles si es en la misma localidad, si el suceso se produce en la misma localidad, y 5 días cuando sea en distinta localidad, porque se entiende que tenemos que desplazar. Entonces nos dan 3 y 5 días. Y esta pregunta me sirve para lo que he comentado al principio del vídeo, que tanto el EBEP como esta ley están interconectados, hasta el punto de que en este artículo 80 de la Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, que es la que estamos viendo, que trata sobre los permisos, artículo 80 de la ley que trata sobre los permisos, esta ley de la Función Pública Valenciana nos remite al EBEP, nos remite al Estatuto Básico del Empleado Público en lo relativo a los permisos, por no duplicar ya tanto artículo. Y lo dice así, en su apartado primero dice, el personal funcionario podrá disfrutar de los permisos establecidos en el artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que es otra forma de llamar al EBEP, ¿vale? El EBEP es el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, a la que se le conoce como EBEP. Entonces, insisto, esta función pública valenciana, esta ley de la función pública valenciana, nos remite en lo relativo a los permisos y a más cosas al EBEP, ¿vale? Bueno, y ese artículo 48 del EBEP hemos dicho que nos daba
3 días hábiles y 5 días hábiles para cónyuges, parejas de hecho y familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad. Pero ya que estamos, ¿qué nos dice también el EB? ¿Vale? En el caso de que sea un familiar de segundo grado de consanguinidad o afinidad. Pues en este caso nos dará un permiso de 2 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad. ¿Vale? Entonces, acordaros, primer grado o segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿Vale? Importante esa matización porque lo suelen preguntar también bastante. Pregunta 6. Dice, no es una situación administrativa del personal funcionario de carrera. Cuidado con este tipo de preguntas que empiezan con un no. No, y a veces no nos damos cuenta y nos equivocamos. No es una situación administrativa. Y nos está preguntando de otra forma cuál es la respuesta incorrecta. Entonces, tenemos que irnos al artículo 138 de esta ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, que trata sobre las situaciones administrativas del personal funcionario de carrera. Entonces, ese personal funcionario de carrera se puede hallar, puede estar en alguna de las siguientes situaciones. Puede estar en servicio activo, puede estar en servicios especiales, puede estar en servicio en otras administraciones públicas, puede estar en excedencia voluntaria, excedencia forzosa, expectativa de destino y suspensión de función. Insisto, todas esas situaciones, ¿vale?, administrativas puede tener un funcionario de carrera. Y luego esta ley las va a detallar cada una de ellas y os recomiendo que os las leáis y os las estudiéis. Ya lo veremos en otros vídeos posteriores porque las preguntas. Entonces, volvemos a la pregunta 6. Dice, no es una situación administrativa del personal funcionario de carrera, ¿vale?, la excedencia por enfermedad. Sería la D, ¿vale? Es la excedencia por enfermedad, no es una situación administrativa del personal. Nos intentan equivocar con la excedencia voluntaria y excedencia forzosa, que sí que son. Excedencia por enfermedad no es una situación administrativa, es una situación puntual de un trabajador que está enfermo y por tanto, pues bueno, está en esa situación, ¿vale? Artículo 138. Pregunta 7. Dice, cuando un funcionario o funcionaria de carrera sea designado para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas, será declarado en situación de, y aquí hay que saber que la respuesta correcta es en situación de servicios especiales, que lo hemos dicho antes, era una de las situaciones administrativas posibles de un funcionario de carrera. Pues aquí ya tenéis una pregunta sobre una de esas situaciones, que es la de servicios especiales. Artículo 141 de esta ley. ¿Vale? Un funcionario es designado para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Entonces será declarado en su origen, ¿vale?, en su trabajo de origen, dentro de la administración pública, por supuesto, en situación de servicio especial. ¿Vale?
Pregunta 8. Dice, según la Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, ¿cuál de las siguientes licencias que el personal funcionario tiene derecho a disfrutar sería retribuida? ¿Vale? Lo primero, tenéis que saber que hay licencias retribuidas, es decir, te las paga la administración, y hay licencias no retribuidas. ¿Vale? Y aquí me voy a ir a ese decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell, que como os he dicho al principio, regula las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat Valenciana. Entonces, aquí nos dice en el artículo 44 cuáles son las licencias retribuidas. Dice, son la licencia por cursos externos, la licencia por estudios y la licencia por participación en programas acreditados de cooperación internacional. Esas son las retribuidas. Repito, licencia por cursos externos, licencia por estudios y licencia por participar en programas acreditados de cooperación internacional. Y las no retribuidas son la licencia por interés particular, la licencia por enfermedad de familiares o cualquier persona que legalmente se encuentre bajo su guarda o custodia, y la licencia para perfeccionamiento profesional. Las tenéis detalladas perfectamente en la ley. Dadles un vistazo, ¿vale? Entonces, esta pregunta 8, volviendo un poco atrás, nos preguntaba cuál de las siguientes licencias de un funcionario son retribuidas, ¿vale? Dice, apartado A, para perfeccionamiento profesional por interés particular. Falso, esta no es retribuida. B, por participación en programas acreditados de cooperación internacional. Esta sí que es retribuida, lo habíamos visto hace un momento. Apartado C, por interés particular. La licencia por interés particular no es retribuida, no la pagan. Y la D, por enfermedad de familiares o cualquier persona que legalmente se encuentre bajo su guarda o custodia. Esta tampoco es retribuida. ¿Vale? Pregunta 9. Dice, conforme a la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana, las retribuciones que puede percibir el personal funcionario de carrera se clasifican en, y aquí la verdadera es, retribuciones básicas y complementarias. ¿Vale? Tenéis que tener claro que ese sueldo, esa retribución, tiene una parte que es retribución básica y otra que es retribución complementaria. ¿Vale? No leo las falsas por no marearos. Retribución básica y complementaria. Artículo 85. Dice, las retribuciones que pueden percibir las y los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. Y luego la ley las desarrolla en el artículo 86 de esta Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, que son las retribuciones básicas, y el artículo 87, que son las retribuciones complementarias. Lo iremos viendo en posteriores vídeos. Aquellos que queráis lo podéis leer ya, 86 y 87. Y finalmente, la última pregunta dice, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? Apartado A. El personal estará obligado a registrar sus entradas y salidas del centro de trabajo, es decir, a fichar, mediante los sistemas establecidos al efecto
por los órganos competentes en materia de personal. Esta es verdadera, ¿vale? Está en el artículo 17, ¿vale? Artículo 17, ¿vale? Me voy otra vez al decreto, cuidado, al decreto 42/2019 del Consell, ¿vale? Os lo pondré abajo en un link en los comentarios, acordaros este decreto, ¿vale? Entonces, el artículo 17, ¿vale? Nos dice que sí, que el personal está obligado a registrar sus entradas y salidas del centro de trabajo mediante esos sistemas eh, establecidos y que el centro de trabajo establecerá los medios necesarios para su seguimiento. En palabras normales, están obligados a fichar a la entrada y a la salida. Apartado B dice, en los centros de trabajo que se preste el servicio a turnos, no existirá la obligación de registrar las entradas y salidas del personal. Esta es falsa, ¿vale? Acabamos de decir que sí que es obligatorio y por sentido común, si en un centro hay turnos, pues todavía más, ¿vale? Con mayor sentido. Apartado C dice, la jornada laboral en las dependencias administrativas será obligatoriamente de 7:30 a 15 horas. Esto es falso. Nos vamos al artículo 9 del decreto, ¿vale? Dice, la jornada semanal en las dependencias administrativas se realizará con carácter general de lunes a viernes en régimen de horario flexible. La parte principal, llamada de tiempo fijo o estable, será de 5 horas diarias y será de permanencia obligatoria para todo el personal entre las 9 horas y las 14 horas de lunes a viernes, ¿vale? Luego, tiempo fijo, estable, obligatorio de 9 a 2 de lunes a viernes. Y luego hay una parte variable, que ya la veremos, que lo que hace es complementar esa parte principal de 9 a 2 para llegar a cubrir las horas semanales obligatorias que tiene por convenio que cumplir un trabajador, un funcionario público. ¿Vale? Entonces hemos dicho esa C, ¿vale? Que es falsa, porque ponía de 7:30 a 15 horas y es de 9 a 14 horas. Y la D, que también es falsa, dice, las reducciones de jornada que comporten disminución de retribuciones deberán ser concedidas por el responsable del centro de trabajo. Esta es falsa, ¿vale? Y está en el artículo 8 de este decreto, ¿vale? 42/2019. Y este artículo 8 dice, las reducciones de jornada que comporten disminuciones de retribuciones, es decir, la reducción de jornada que implique que me pagan menos, serán concedidas por la Dirección General competente en materia de función pública. Es decir, que si reduzco la jornada y me pagan menos, Dirección General competente de función pública. Pero, cuidado, porque dice, en el caso de que no comporten disminución de retribuciones, en el caso de que me reduzco la jornada y no implica reducción salarial, será el órgano competente en materia de personal de cada consellería u organismo quien las conceda. ¿Vale? Fijaros, por favor, en esta matización porque muchas veces la usan para preguntas tipo test. ¿Vale? Bueno, yo con esto doy por finalizado este vídeo, la primera parte de esta Ley 4/2021 de 16 de abril
de la Función Pública Valenciana, que ya sabéis que vamos a estar viendo bastantes vídeos de esta ley mezclados con el Estatuto Básico del Empleado Público para tratar pues todo lo que es la ley que pues regula cómo va a trabajar esos funcionarios de carrera, esos funcionarios interinos, ese personal laboral, etcétera. ¿Vale? Bueno, nada más que agradeceros como siempre vuestra atención, daros ánimo a aquellas personas que estáis preparando vuestra oposición, sobre todo a las personas ya con una edad un poco más avanzada, ánimo para ellos y para ellas, y me tenéis a vuestra disposición. La gente a veces pues en los comentarios me pide cosas de vídeos, me pregunta dudas, yo os animo a que lo hagáis. Si lo veis conveniente a que os suscribáis a mi canal. Y bueno, nada más que espero veros pronto otra vez aquí y muchísimas gracias por todo. Buenas tardes.